Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras, pero primero miremos quién fue Pitágoras. Fue un gran filósofo y matemático griego que nació en el año 572 a.C. en Samos. Fue un gran matemático que tuvo su escuela pitagórica, en la cual uno de sus trabajos más importantes es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos, donde vamos a tener que los lados más cortos, A y B, se van a llamar catetos, y el lado más largo, que es C, va a ser la hipotenusa. Los catetos, A y B, van a formar el ángulo recto, y la hipotenusa siempre va a estar opuesta a ese ángulo recto. El teorema, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que si nosotros sumamos el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, vamos a obtener la hipotenusa al cuadrado. Miremos algunos ejemplos para la aplicación de este teorema. En el primero nos dice encontrar el valor de la hipotenusa. Tenemos los catetos 5 y 12 y lo que nos están pidiendo encontrar es el valor de la hipotenusa. Si partimos de la fórmula que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, podemos ir sustituyendo los valores y nos va a quedar 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Sumamos y nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 169. Sacamos la raíz cuadrada tanto de la hipotenusa como del número y nos va a dar que la hipotenusa es igual a 13. Un segundo ejemplo nos dice encontrar el valor del cateto. Entonces en este caso tenemos la hipotenusa, que es 15, un cateto, que es 9, y el otro cateto vamos a llamarlo A. Partiendo de la fórmula, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces vamos a tener que la hipotenusa es 15 al cuadrado, va a ser igual a un cateto, que es 9 al cuadrado más A al cuadrado. 15 al cuadrado nos daría 225, va a ser igual a 9 al cuadrado, que sería 81, más A al cuadrado. Entonces, para despejar, lo que vamos a hacer es restar 81 a 225. Por lo tanto, A al cuadrado va a ser igual a esta diferencia. Podemos hacerla aquí, 225 menos 81. Entonces nos quedaría 5 menos 1 nos daría 4. Este pide prestado, nos daría 12 menos 8, 4. Y 1, 144. Si sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener que el valor de A va a ser igual a 12. Miremos un problema. En el problema nos dice, una escalera de 20 metros de longitud se apoya sobre una pared. La base de la escalera se encuentra a 15 metros de la pared. ¿Cuál será la altura de la escalera sobre la pared? Entonces, lo más recomendable primero es hacer un dibujo. Tenemos nuestro muro, colocamos nuestra escalera. La escalera tiene una longitud de 20 metros y nos dice que la base de la escalera se encuentra a 15 metros de la pared. Entonces nos están dando que esta base son 15 metros y nos están pidiendo encontrar la distancia a la cual se encuentra la escalera del piso. Entonces nos van a pedir encontrar el valor de un cateto. Por lo tanto, si nosotros partimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa sería 20 al cuadrado
va a ser igual al valor que queremos encontrar al cuadrado más el otro cateto que es 15 al cuadrado. 20 al cuadrado sería 400, que va a ser igual a al cuadrado más 15 al cuadrado, que es 225. A al cuadrado va a ser igual a 400 menos 225. Al hacer la diferencia, vamos a tener que a al cuadrado es igual a 175. Para sacar la raíz de 175, vamos a hacer la descomposición en factores primos. Entonces 175 es divisible por 5. Esto nos daría aquí que 3 por 5 nos daría 15, sobran 2 y se junta el 5. 5 en 25 estarían 5 veces. 35 dividido en 5 nos daría 7 y 7 nos daría 1. Por lo tanto, 175 se puede escribir como 5 a la 2 por 7 y esto va a ser igual a, simplificando, nos va a dar que a es igual a 5 por la raíz de 7. Otra de las aplicaciones que tiene el teorema de Pitágoras es para encontrar la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el punto A, que está ubicado en negativo 2, negativo 1, y el punto B, que está ubicado en 1, 5, podemos encontrar la longitud o distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces, lo primero, nosotros podemos trazar la línea AB y vamos a formar un triángulo rectángulo. Para formar ese triángulo rectángulo debemos tener una base y debemos tener una altura. Entonces vamos a construir los catetos. Vamos a ubicar un punto en 1, negativo 1. Trazamos el segmento horizontal AC y el segmento vertical que es BC. Si nosotros nos damos cuenta, en este punto vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener acá nuestra coordenada que es negativo 2, negativo 1 y la coordenada de B que va a ser 1, 5. Podemos partir de la fórmula que es h al cuadrado. H que va a ser, h va a ser la hipotenusa, va a ser igual a lo horizontal. Lo horizontal, ¿cómo lo encontramos? Restando las coordenadas de x, x1 menos x2, más las diferencias de las coordenadas de y, que es lo vertical, y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, si nosotros partimos de esa fórmula, podemos ir haciendo la sustitución de valores. Podemos decir x1 es negativo 2 menos x2 que sería 1. Eso elevado al cuadrado. Más y1 que es negativo 1 menos y2 que es 5 elevado al cuadrado. Desarrollamos lo que está dentro del paréntesis y nos va a quedar que negativo 2 menos 1 es negativo 3 al cuadrado más negativo 1 menos 5 que es negativo 6 al cuadrado. Desarrollamos cada una de las potencias y nos daría negativo 3 al cuadrado es 9, negativo 6 al cuadrado es 36. Sumamos y eso nos quedaría que h al cuadrado es igual a 45. Por lo tanto, para encontrar el valor de h, lo que tenemos que hacer es la raíz de 45. Recordemos ahí que la descomposición, nosotros podemos tener acá 45, es divisible por 3, esto nos daría 15. Luego 15 es divisible por 3, que nos daría 5. Y 5 es divisible por el mismo, que nos daría 1. Por eso es que lo podemos escribir como 3 al cuadrado por 5. Luego, de ese 3 al cuadrado, podemos sacarle su raíz cuadrada, que sería 3. Y 5 no le podemos encontrar su raíz exacta, lo vamos a dejar expresado. Por lo tanto, el valor de h sería 3 raíz de 5. Espero que haya quedado claro el concepto de Pitágoras y sus diferentes aplicaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.